a ver lo que son las partes de las vacunas, que es una estrategia también que lo que busca es mantener la supervivencia. En este caso, como objetivo principal de lo que son las vacunas, sería prevenir enfermedades. De ahí a que todas estas enfermedades que vamos a ver son conocidas de manera general como las inmunoprevenibles. Pasa esto cuando me acerco. Entonces, ese es el principal objetivo de lo que vendría a ser nuestra vacunación. Y nosotros tenemos un calendario bastante bueno en la región. No es un calendario excelente, ¿ya? Le faltan algunas cositas que poquito a poquito han ido cambiando con el paso de los años, pero tiene muy buenas coberturas en nuestro país. Las licenciadas de enfermería, como tú las viste en el CERUM, son unas máster en esto. Van a buscar hasta el último cerrito de sus niños para poder vacunarlos, y eso ha asegurado de que las coberturas sean muy buenas, pasen el 90% en nuestro país, y son coberturas equiparables con países de Europa, como por ejemplo España, tiene una cobertura muy similar. Entonces, dentro de lo que es la inmunidad, que es lo que nosotros buscamos estimular con la colocación de las vacunas, tenemos la inmunidad activa y la pasiva, ¿no? Dentro de la activa, pues es donde nuestro cuerpo va a responder ante algo para poder generar estas defensas. Dentro de las activas tenemos la natural. La natural vendría a ser los anticuerpos que generamos nosotros después que nos hemos infectado de algo. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el COVID, que es algo muy actual, ¿no? Cuando las personas se enferman de COVID, quedan con anticuerpos que duran más o menos entre unos 3 a 6 meses en el cuerpo, ¿no? Que evitan que uno se vuelva a enfermar. Eso es un tipo de inmunidad, un tipo de inmunidad activa y un tipo de inmunidad tipo natural. Por otro lado, tenemos la artificial, que es la que responde a la respuesta mediante una inyección. Y es ahí donde estamos hoy, ¿no? En las vacunas. Coloco un poco de algún agente infeccioso, dependiendo del tipo de vacuna, puede ser medio muerto, puede ser medio atontado, pero para que mi cuerpo pueda generar una respuesta y generar anticuerpos, para que de esta manera yo pueda tener una defensa ante ellos. Entonces, todo eso es inmunidad activa porque mi cuerpo tiene que trabajar, ¿ok? Y por otro lado tenemos inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva, aquí mi cuerpo no trabaja, sino que de frente le dan las defensas, de frente le dan el anticuerpo que ya fue creado, puede ser en una persona, o puede ser creado en animales, o puede ser creado en un laboratorio. En este caso tenemos la natural, que es la de la mamita, la que pasa a través de la lactancia. A través de la lactancia pasan anticuerpos que le prevén al feto, la del recién nacido en este caso, defensas para muchos tipos de enfermedades. Algunas tienen que ver con enfermedades contra las cuales la madre se vacunó durante la gestación, como por ejemplo el tétanos, como por ejemplo la difteria, ¿no? La madre se vacuna, genera anticuerpos y se los pasa al recién nacido, y también más o menos les va a durar esa inmunidad de 3 a 6 meses. Y por otro lado tenemos la artificial. Y la artificial ya no ha sido ya no ha sido creado en la madre, sino en algún otro lugar. Pueden ser animales o puede ser creado en un laboratorio. Y aquí están, por ejemplo, los medicamentos como las infusiones de gamma globulina. ¿En qué caso se inyectan este tipo de inmunidad pasiva artificial? Por ejemplo, cuando tenemos una muy alta sospecha de que hemos sido afectados, nos ha mordido un animal que puede tener rabia, ¿no? Entonces, en esos casos, además de colocar la vacunación, se coloca inmunoglobulina contra la rabia para que no generemos enfermedad. ¿Y qué sucede con esta inmunoglobulina? No es que me va a dar una inmunidad permanente, pero mientras actúan el resto de vacunas que me van a colocar, yo ya tengo una defensa para no desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces me pasan defensas que ya han sido creadas. Bien. Aquí tenemos estrategias de nuestra norma técnica que nos hablan de qué sucede cuando encuentran justamente un caso de una de estas enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Como muchas de estas enfermedades ya están incluso erradicadas en el mundo, cuando aparecen, la carga de enfermedad que provocan puede ser muy alta. Entonces, ante ellas tenemos dos estrategias esenciales para poder hacerle frente. Tenemos primero el barrido, que es cuando se ha detectado un caso confirmado. Acá ya está confirmado de que una persona en una región determinada tiene una de estas enfermedades. Por ejemplo, cuando el año pasado tuvimos la pequeña que tuvo difteria, ¿no? Después de mucho tiempo, y eso aunado a personas que vienen, en este caso en nuestro país, como te comentaba, tiene muy buenas coberturas, pero países vecinos no tantos, ¿no? Entonces los migrantes vienen con ese
laxo de las vacunas, ¿no? No tienen muy bien colocados sus carnet y entonces pueden hacer que resurjan algunas enfermedades que ya no veíamos tanto. Entonces, ante ese caso confirmado, lo que hace el ministerio es hacer un barrido. Entonces, el barrido que hace va a abarcar regiones alrededor de este caso y empieza a vacunar a todo el mundo que está alrededor. En este caso, no importa tu estado vacunal previo. Por eso acá está el carnet tachadito. No importa si te has vacunado o no, si estás cerca, te tienen que vacunar. ¿Ya? Para que no te dé. Es diferente el bloqueo. En el bloqueo actuamos ante un caso sospechoso, cuando todavía no está confirmado. Y esto se hace en una cantidad, en un territorio un poco más pequeño, solo 5 manzanas alrededor. Y en este caso, cuando pasan las brigadas, sí te van a pedir tu carnet. Y si en este caso tú estás ya vacunado, no te van a vacunar. Sin embargo, si no tienes la vacuna, te vacunarán. O sea, están bloqueando, a diferencia del primero que cuando el caso sí es confirmado, que van a barrer con todo, se dice, ¿no? No importa si estás vacunado o no, no se van a arriesgar porque ya saben que hay un caso ahí, entonces te van a... Entonces, esas son estrategias en este caso. Y otro concepto importante que suelen preguntar es el concepto de los tipos de vacunas según cómo protegen. Vimos el tipo de inmunidad y esto es según las enfermedades que nos protegen. Tenemos las vacunas valentes y las vacunas combinadas. Dentro de las vacunas valentes son vacunas donde en la misma vacuna van a haber distintos serotipos de un mismo organismo, entonces una misma enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la influenza, que cada año cambia su composición según las cepas más frecuentes que hayan en ese momento en el ambiente. Entonces son varias cepas, varios serotipos, pero de la misma influenza, de la misma enfermedad. Eso es una vacuna valente. Y después tenemos las vacunas combinadas. Y en las vacunas combinadas sí son diferentes organismos, y entonces son diferentes enfermedades contra las que nos protegen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las triples, la triple viral, la triple bacteriana, esas son vacunas combinadas. Una vacuna que tiene un error de denominación de hace 1000 años literal es la pentavalente. Porque la pentavalente, como vamos a ver en un momentito más, no protege contra diferentes serotipos de un organismo, sino protege contra 5 enfermedades diferentes, ¿no? Pero es algo ya que ha calado mucho y entonces esta vacuna se ha quedado con ese nombre, pero es algo muy capcioso y es algo muy preguntable, ¿no? Porque hay cualquiera cae. Entonces siempre hay que tener ese concepto claro, la pentavalente es una vacuna combinada. Y después tenemos otros tipos de vacunas, pero según la composición de la vacuna. Y esta yo creo que quizás es una de las clasificaciones más importantes, un poquito más importante que esta que es más chiquita, porque tiene que ver mucho con cómo vamos a vacunar a nuestros pequeños. Entonces, dentro de estas tenemos las vacunas atenuadas, también llamadas vivas o atenuadas, que como su nombre dice, viene el microorganismo, pero medio asonsado, medio sonso, ¿no? No está del todo vivo, no está del todo activo, de tal manera que la respuesta que va a generar mi cuerpo va a generar una defensa, pero no le va a provocar la enfermedad, ¿ok? Después tenemos las inactivadas, o también llamadas muertas, como está el dibujito acá. Y bueno, acá no hay mucho que explicar, ¿no? Este sí viene muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas vacunas, por lo general, o estas enfermedades a las que se enfrentan, sí tienen un alto riesgo de reactivarse si es que entraran atenuadas. Por eso estas vienen muertas, ¿ok? Y también el riesgo de la enfermedad es mucho mayor. Después tenemos los toxoides, que son los subproductos de estos gérmenes. Es decir, no ponen el germen como tal, sino lo que ellos producen y lo que me enferman. Los toxoides son los productos que salen de ellos. Y finalmente las subunidades, que como te puedes dar cuenta acá son pedacitos, ¿no? Pedacitos de un microorganismo. Bien, y ahora vamos a ver cuáles son este tipo de vacunas. Entonces aquí tenemos primero las vacunas vivas, o las atenuadas, que son como la vedette del calendario, ¿ya? Siempre las preguntas caen en las vivas atenuadas, ¿ya? Entonces, porque son las más interesantes. Entonces, aquí dentro tenemos que todas las que son vivas atenuadas son las que tienes por aquí, y todas estas tienen una V, una P, como de Villamédica, ¿no? En su composición para que te puedas acordar. Tenemos la triple viral, ¿no? Triple viral, y la triple viral, acuérdate, es la SPR, ¿no? Tenemos la varicela, V. Tenemos Sabin,
que en realidad es con B, pero acá lo escribimos con V para poder acordarnos, y Sabin es la vacuna contra la polio de tipo oral, ¿no? Después tenemos la BCG, este no es un error, también es para que entre en la memotecnia, y esta es la vacuna contra la tuberculosis, ¿verdad? Es la vacuna del RNA. Fiebre amarilla, una vez más, con B de Villamedic, con V de Villamedic, y rotavirus. ¿Ok? Ah, no puedes fallar, ¿ah? Todas tienen uno. Después tenemos las otras, que serían pues las que quedan, que casi todas son muertas o inactivadas, ¿ya? Por ahí una que otra tiene algo especial, vamos a ver, por aquí tenemos la de hepatitis, todas estas son muertas o inactivadas. Tenemos contra la hepatitis B, es una vacuna efectivamente inactivada, pero de ADN recombinante. Y las recombinantes, por cierto, son el mejor tipo de vacuna, ¿ya? Luego tenemos dentro de las inactivadas también VPH, es con V, pero esta no es viral, por favor, acuérdate, por eso le estamos poniendo acá. Esta es muerta o inactivada. Tenemos la recién agregada, la nueva del grupo, la hepatitis A. Y la hepatitis A es una vacuna inactivada, pero la norma la ha colocado también como una vacuna absorbida. Entonces, como todo lo nuevo siempre es preguntable, y si has visto nuestra resolución del último examen, justo cayeron por aquí también con los nuevos cambios de la norma. Entonces te lo estoy dejando aquí porque esto también es algo pues que podrían preguntarte. ¿Qué tipo de vacuna es esta? Una inactivada absorbida. Pero en realidad casi todas las muertes son absorbidas. Absorbida se refiere a que viene inmersa en un agente adicional, en un adyuvante. ¿Ok? Eso se refiere a absorbida. Es por eso que casi todas las muertes son absorbidas. Y en general el adyuvante que usan casi todas y sobre todo la hepatitis es aluminio. Hidróxido de aluminio. Y cuiden a los padres del mundo que escuchen esta clase y que escuchen que las vacunas tienen aluminio, porque ahí ya después nadie se vacuna. Pero ese aluminio que tienen las vacunas y que lo traen la gran mayoría de ellas es tan, pero tan imperceptible que tienen más aluminio los alimentos que comemos que la vacuna que nos colocan, ¿ya? Ya está muy estudiado, no genera autismo, no genera retraso, no genera retardo mental, no genera problemas neuromusculares luego ni neurológicos, ¿ok? A todos nos han vacunado. Casi todas las vacunas tienen aluminio, como te comento, ¿ya? Pero eso podría caer por ahí, es una vacuna absorbida y su adyuvante es hidróxido de aluminio. Otra vacuna muerta, la popular pentavalente, y acá la desglosaremos. Como decíamos, pentavalente es una vacuna combinada, pero también es una vacuna muerta o inactivada, no te olvides. Y nos protege contra 5 tipos diferentes de enfermedades, entonces trae 5 tipos diferentes de componentes. Tenemos, primero, D, P, T, HIV, ¿sí? Y VHB, que es la hepatitis B. Entonces, DPT, primero la D, es de difteria, y el componente de la difteria viene como un toxoide. Este es un toxoide, entonces acá tenemos vacunas de tipo toxoide, la difteria que está dentro de la pentavalente, o también puede venir como DPT nomás. El tétanos, que está aquí, el tétano acá también es toxoide. Es el toxoide del tétano. Y la P, que es el componente de la pertusis, este sí es un componente totalmente inactivado y muerto. Y sin embargo, a pesar de venir así de muerto e inactivado, es el componente que más dolor de cabeza nos trae a los que vacunamos, porque es el que genera más efectos adversos, sobre todo fiebre, y como genera fiebres muy altas, genera convulsión febril en pediatría, posterior a la vacunación, ¿no? Muy bien. Y después tenemos HIV, que es Haemophilus influenzae de tipo B. Esta es una vacuna inactivada también, pero es de tipo de polisacáridos inactivados. Bien. Y si bien es cierto de que esta es una de las bacterias que más controladas están, digamos, con la vacunación, y con la vacunación de verdad la enfermedad en formas invasivas se ve bien disminuida su enfermedad, tenemos Haemophilus influenzae no tipificables que también pueden enfermar a nuestros niños. Sin embargo, esta vacuna les da también cierta protección ante eso, y una protección cruzada. De ahí la importancia de vacunar. Y luego tenemos hepatitis B, que es una vacuna, como decíamos, es una vacuna inactivada, pero ¿qué trae? Trae antígeno de superficie, inactivado obviamente.
Antígeno de superficie, AGS, antígeno de superficie, de virus de hepatitis B inactivado. Otro tipo de vacunas muertas o inactivadas son la influenza, el polio, pero en su versión parenteral, intramuscular, es la cepa de sal, y el neumococo. Todas estas vacunas son inactivadas también. Y las vacunas de subunidades, bueno, dentro de las vacunas de subunidades tenemos una que es meningococo. Sin embargo, meningococo no está en nuestro esquema, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo con otro color mejor para acordarnos que meningococo es una vacuna de subunidades que hay en nuestro país, eso sí, hay en nuestro país, pero no está todavía en nuestro esquema de vacunas, ¿ya? Otra cosa importante, otro dato que tenemos que acordarnos, es ahora que ya sabemos cuáles son vivas, cuáles son inactivadas, es a partir de eso recordar cómo se colocan las vacunas. Lo vamos a ver también un ratito más, pero vamos a dejarlo aquí. Tenemos primero que hay vacunas que se dan como vía oral, ¿verdad? Aquí tenemos la que vendría a ser el polio, en su versión Sabin, su versión sabor, ¿no? La que es viva, esa es oral, y también el rotavirus. Estas son vacunas que se colocan de manera oral como gotitas a los niños. Después tenemos las subcutáneas, y dentro de las subcutáneas están todas las vacunas vivas, todas las demás, ¿no? Porque acá polio y rotavirus son orales. Todas las que te quedan van subcutáneas. Varicela, SPR son subcutáneas. Luego tenemos una vacuna que va de manera intradérmica, es la única que va así, y es la primera, es BCG. Es la única también que va colocada de manera intradérmica. Y el resto, que son todas las muertas inactivadas, van de manera intramuscular. ¿Bien? ¿Sí? Viendo eso, vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a ver nuestro esquemita. ¿Ya? Aquí sí tenemos bastante por hacer. Entonces, como te comentaba, este esquema de aquí es un esquema actualizado, la norma técnica es de finales del año pasado, más o menos de noviembre, y ya está implementada. Los cambios que se han dado ya se realizan en todas las postas, puestos, centros de vacunación de nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿qué rige el MINSA? Primero, datos generales sobre las vacunas que nos vamos a aportar un poquito. Primero es la conservación. Tú sabes, la cadena de frío y toda la nota, ¿no? En el serum, si una vacuna se pierde, toda la pagan, ¿verdad? Okay. Esta conservación de las vacunas que es bien importante, porque usualmente cuando las vacunas pierden su cadena de frío, además de que pueden generar efectos adversos, que es medio raro, lo que más puede suceder es que no protejamos a nuestros niños. Y eso es lo más importante, porque es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, la conservación en la cadena de frío de todas las vacunas que vamos a hablar deben estar entre más 2 y más 8 grados Celsius, ¿okay? Entre 2 y 8 grados. Otro dato importante, como una generalidad de las vacunas, es que cuando colocamos vacunas, usualmente, no sé si tú te acuerdas, que vacunaban niñitos y luego te los pasaban porque estaban adoloridos o con fiebre. ¿Qué te decía la enfermera? No se preocupe, doctora, ya le puse su paracetamol. Ajá, exacto, ya le puse su paracetamol, doctora. O vienen a vacunarse y te los pasan y te dicen, doctora, le voy a colocar las vacunas, ¿puede recetarle su paracetamol para poder vacunarlo de acá a media hora? ¿No? Entonces es una técnica bien extendida, pues nadie quiere que los niños tengan fiebre, nadie quiere que estén fastidiados. Sin embargo, se ha visto que el usar paracetamol sin que el niño esté con fiebre al colocar las vacunas disminuye la respuesta antigénica hacia ellas. Entonces, una vez más, ¿qué pasa? No es que el niño va a tener problemas, ¿no? No, es que no lo voy a proteger adecuadamente. Entonces, sobre todo esto, ¿con qué pasa? Sobre todo con las vacunas vivas atenuadas, ¿ya? Todas las excepciones siempre son con las vacunas vivas atenuadas. Entonces, ¿cuál es una mejor técnica para poder ayudar a nuestros niños para que no sientan dolor y que al mismo tiempo los pueda vacunar bien? Hacer uso de esto de aquí, que se llama la teta analgesia. ¿Okay? Muy popular en todos lados, porque la gran mayoría de las vacunas son por debajo de los 2 años, pues todos son lactantes todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Los metemos al consultorio donde los van a vacunar, le dicen a la mamá que les dé de lactar. Sí, así es, doctor, así como gracias a la causa, así lo hacemos. Le da de lactar, le ponemos la vacuna y no lo sienten. Y no lo sienten, todos tranquilos, todos felices. ¿Por qué? Porque el hecho de succionar, ¿no? El hecho de succionar a nuestros pequeños produce oxitocina.
y esa oxitocina les ayuda con el dolor. Entonces, eso les ayuda mucho, es una muy buena técnica, bien recomendada por las academias de pediatría. Entonces, esos dos conceptos generales para cuando vacunen, para cuando tengan sus hijitos también. Y ahora sí vamos a ver nuestro esquema. Entonces, este esquema que está bien bonito, empieza con el niño recién nacido. Acá tenemos nuestro RN. Entonces, en el recién nacido nosotros colocamos dos vacunas muy populares. Tenemos acá la BCG, decíamos que es la única vacuna que se pone de manera intramuscular. Idealmente deberíamos colocarlo dentro de las primeras 24 horas. Si esto no sucede, tenemos chance hasta el año, hasta un año, sin problema. O sea, hasta un año no importa, no tengo que hacer nada, lo vacuno nomás. Si pasa el año, entre el año y los 5 años, previo descarte de tuberculosis, ¿ya? Previo descarte de tuberculosis, yo le puedo colocar también la vacuna sin ninguna dificultad. ¿Y cuál es el cambio de la norma técnica acá? Que ahora yo puedo vacunar a mis niños a partir de los 1.500 gramos, ¿no? Cuando yo estaba en pregrado, creo que era 2.500. No sé, hace mucho tiempo, pero era 2.500. Luego cuando estaba en el internado eran 2 kilos. Bueno, hasta cuando estaban recién, y ahora es 1.500, ¿ya? Muy bien. Este es con BCG. Y ahora tenemos hepatitis B, lo mismo, también puedo vacunar ahora a partir de 1.500 gramos. Hepatitis B, como decíamos, es una vacuna inactivada, y si es inactivada, ¿cómo va? Intramuscular, ¿verdad? Esta va intramuscular. Y en el caso de hepatitis B, yo puedo vacunar idealmente también en las primeras 24 o 48 horas, pero podría hacerlo hasta los 7 días, sobre todo en el caso de los partos domiciliarios, ¿no? Sobre todo aquellos que han dado de luz en su casita, se demoraron 2 días en balsa en llegar a ti, ya vacúnalos, no hay problema. Pasan esos 7 días, ahí sí ya fue, porque no va a generar lo que tú quieres como protección, y porque además en 2 meses lo vas a ver para colocarle penta, y ahí hay hepatitis B, como veíamos hace un rato, ¿ya? Entonces no te desesperes por ahí, puedes vacunar. ¿Qué sucede en el caso de que yo tuviera una mamita que tiene hepatitis B, que tiene hepatitis B con antígeno de superficie positivo, con AGC positivo? A este niño lo voy a vacunar, sí, pero también le voy a pasar inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, este es el dato acá, lo vacuno, pero también va su inmunoglobulina. Y por último, vamos a ver aquí que en el caso de estas vacunas, si mis bebitos nacen prematuros, sobre todo con la BCG, una vez que lleguen a estos 1.500, yo lo puedo vacunar, ¿ya? Una vez que si nacen muy prematuritos o nacen por debajo de este peso, cuando recuperan se les pone su BCG, ¿ya? Y eso es lo que se ve siempre en las unidades de neonatología. Salen de alta, cuando ya, usualmente cuando estás en un cineo para salir necesitas por lo menos 1.800 gramos, y salen con su papelito de vacunar, ¿no? Vacunar contra la BCG. Bien. Ahora sí pasemos a ver por aquí las vacunas del segundo mes. Vacunas del segundo mes. Dentro de la vacuna del segundo mes tenemos la primera dosis de la pentavalente. Ya mencionamos hace rato que era DPT, HIV, que es hemófilos influenza de tipo B, y virus de hepatitis B. Esta es una vacuna que se coloca intramuscular, ¿no? Decíamos porque era muerta. Y la podemos colocar ahora hasta antes de los 7 años. Este también es un cambio de la norma. La anterior norma nos decía que solamente hasta los 5. Ahora puede ser hasta antes de los 7. Y cuando revisemos preguntas, vamos a tener en cuenta eso, porque hay preguntas que son antiguas y se basan de eso para ver la clave, ¿ya? ¿Qué más colocamos a esta edad? A esta edad colocaremos también nuestra primera dosis contra polio, y esta será IPV, es decir, la parenteral. Este es el polio inactivado tipo Salca. Como es inactivado va intramuscular, ¿verdad? Va intramuscular. ¿Qué más colocamos a esta edad? Colocamos la primera dosis contra rotavirus. Y ahora sí, rotavirus dijimos que era oral, ¿verdad? Tenemos esta primera dosis y la segunda dosis debería ser con un espacio de 2 meses en el esquema más ideal, pero finalmente ambas, las dos dosis, deberían ser colocadas antes de los 8 meses, ¿ok? Ese es lo máximo, 8 meses. Este también es un cambio, anteriormente decían 7 meses,
7 meses con 29 días, ¿no? Y 23 horas y no sé qué más. Ahora, de frente 18 meses, ¿ya? ¿Y cuál es el tema con esta vacuna? Que esta es la vacuna antiguamente relacionada con los problemas de intusufección o invaginación intestinal, ¿no? La diarrea con color de jalea de grosellas y el dolor abdominal y toda la nota, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía o qué ha sucedido? Que, como te digo, antiguamente se le ha relacionado con esta enfermedad, porque justo a esta edad de mesecitos es donde hay un pico de invaginación, ¿ya? Es donde más hay invaginación en los niñitos. Entonces, usualmente, cada vez que sale una vacuna, siempre hay detractores que buscan cualquier cosa alrededor para decir que ahí es la vacuna, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de esta vacuna sucedió eso, ¿no? Una relación tiempo-causa, ¿no? Le colocaron de la vacuna y le dio invaginación. Cuando ya a estas alturas del partido ya está bien demostrado que en realidad esa relación causal no existe, ¿ya? Pero a veces nos lo pueden preguntar como la vacuna que ha sido relacionada con la invaginación, rotavirus. Entonces, pasada esta edad, y es por eso que ya pasada esta edad no vacunamos contra rotavirus, porque pasada esta edad el pico aumenta mucho más, entonces vacunarlo puede hacer que ese riesgo se incremente. Y también porque justo a esta edad ya la gran mayoría de los niños a los 8 meses ya tuvo contacto con rotavirus. Pues ya tuvo contacto y tuvo enfermedad. Y por ende tiene cierta cantidad de anticuerpos. Entonces ya no vale la pena exponerlo para vacunarlo. ¿Ya? Es por eso que hasta los 8 meses no más vacunamos. ¿Qué sucede con los niños que al consumir rotavirus la escupen o la regurgitan delante de nosotros? Entonces, está contemplado en la norma que a esos pequeños no se les da otra dosis. O sea, ya fue, ya, la perdió. ¿Por qué? Porque si decimos que podría estar relacionado con una enfermedad como la invaginación y yo no sé qué tanto ha absorbido de la vacuna que le he dado y lo expongo doblemente ante el mismo germen, lo expongo doblemente, ¿verdad? Entonces, ante ese caso, ya fue. Se quedó sin vacuna en esa ocasión, de acá a 2 meses intentamos de nuevo, ¿no? Sigue raspando, la siguiente vez será. Entonces, eso es lo que sucede y no está contemplado en la norma. Tal cual dice ahí, ¿no? Regurgita, escupe, no está contemplada otra vacuna en rotavirus, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que hay con rotavirus. Y finalmente, y protege contra, obviamente, la enfermedad contra rotavirus, que es la enfermedad diarreica, pero severa, ¿ya? Así les puede dar rotavirus efectivamente, pero es una enfermedad más leve. Y por ende, cuando hablamos de severa, hablamos de deshidratación. Y la cuarta vacuna que ponemos el segundo mes es neumococo. Bien, neumococo en su variedad 13 valente. Y entonces acá otra vez está ese concepto, ¿no? Son 13 cepas, las 13 cepas más frecuentes contra neumococo, pero contra una misma enfermedad, ¿no? Y que van a proteger a nuestro niño de hacer también enfermedad grave e invasiva contra neumococo, ¿ya? Bien. Y si perdemos en algún momento nuestras dosis de penta, también deberíamos esperar 2 meses para poder ir regulando, ¿ya? Entonces, al segundo mes todo eso, y luego tenemos acá al cuarto mes. Entonces, el cuarto mes es un copia-pega, que acá es un por 2. Es la segunda dosis de todo lo que se colocó en el segundo mes, ¿ya? Entonces, aquí solamente por 2 es una segunda dosis de las vacunas del segundo mes. Entonces, luego veremos a nuestro niñito a los 6 meses para vacunas, porque te acuerdas que para crecimiento y desarrollo es mensual, ¿no? Porque todavía está por debajo del año. Pero para vacunas lo veremos 2 meses después, y aquí le colocaremos su tercera dosis de pentavalente, le colocaremos influenza, primera dosis, influenza pediátrica, y aquí, atento, que este es otro cambio de la norma técnica. Conversaba con algunos amigos pediatras y decíamos que justo, si bien este es un cambio es un cambio muy positivo, es un cambio bien retardado, ¿ya? Casi todos los esquemas por fuera en países de primer mundo incluyen todas sus vacunas contra polio parenterales, porque disminuyen mucho el riesgo de que los pacientes, los niñitos, hagan polio postvacunal, que se reactive la enfermedad y hagan polio. Entonces, el año pasado se quedó que a los 6 meses ya no vamos a poner APO como era antes, sino vamos a poner IPV, ¿ya? Esta tercera dosis es IPV parenteral, anteriormente era APO, y este es un cambio de la nueva norma técnica del 2022.
Y hay que tener en cuenta que esta norma también dice de que el otro año, o sea, en 2024, el primer refuerzo contra APO también va a ser IPV. Y el 2025, el segundo refuerzo va a ser IPV. De tal manera que todas nuestras vacunas ahora sí contra polio van a ser IPV, ¿no? Y eso a raíz de que en los últimos años hemos tenido casos de polio postvacunal bien escasos, pero han habido, ¿no? Y eso obviamente prende las alarmas porque polio es una enfermedad muy discapacitante, ¿no? ¿Y cuál es el problema con la polio que se toma por vía oral? Que cuando se excreta, no solamente pone en riesgo al niño que se reinfecte, sino a las personas que están a su alrededor, efectivamente. Y sobre todo si hay pacientes inmunocomprometidos. Y ahora, los inmunocomprometidos no solamente son los enfermos, ¿no? No solamente es el que tiene la leucemia, no solamente es el que tiene el VIH. Los abuelitos son inmunocomprometidos también, ¿no? Entonces, por todos esos motivos, ahora ya ponemos IPV, ¿no? Y este es un cambio que también ha venido en el último examen, ¿no? Es un cambio bien bueno y bien llamativo. Entonces, muy bien, todo esto es con los 6 meses. Luego tenemos a los 7 meses, para poner otro color, a los 7 meses ponemos la segunda dosis de influenza. Entonces, influenza ponemos a los 6 meses y luego ponemos al 7º mes. Influenza es una vacuna que, como te decía, cambia todos los años según las cepas que estén en el ambiente el año previo, ¿ya? Para este año 2023, influenza es una vacuna tetravalente. ¿Ya? Tiene 4 variantes de la influenza, que son H1N1, H1N1, la AH3N2, o sea, la que tú conoces, ¿no? La que escuchamos a cada rato. Y después las B Victoria y B Yamagata. Esas son las 4 cepas que trae actualmente influenza, ¿no? Bien. Después de todo esto, nos pasamos a los 12 meses, a las vacunas del año. A los 12 meses, a los 12 mesecitos, vamos a completar con nuestro pequeño nuestras vacunas de neumococo, ¿no? Entonces tenemos neumococo 2, 4 y 12 meses, perdón. Luego aquí tenemos influenza, porque a partir de ahora, después ya de pasar los 7 meses, influenza será anual. Entonces acá, influenza anual. Tenemos aquí nuestra primera dosis de la SPR, que es la triple viral, y protege contra sarampión, paperas o parotiditis y rubiola. Y aquí también tenemos a la varicela como dosis única. Y en el caso de varicela, lo puede vacunar desde el año hasta los 4 años de manera gratuita. Pasados los 4 años ya no se contempla en el calendario, pero se les puede vacunar de manera particular a los niñitos, ¿ya? Bien, esto todo es al año. Y luego tenemos nuestras vacunas de los 15 meses, aquí. Y a los 15 meses tenemos primero la AMA, que es la antiamarílica, que vendría a ser la vacuna contra la fiebre amarilla, y que es una vacuna ¿de qué tipo? Viva atenuada, ¿no? Fiebre tiene una B en ella, y por ende va subcutánea. Es una única dosis, ¿ya? Es una dosis única, que no requiere un refuerzo, ¿ya? Tiene protección de por vida. En algún momento se habrán escuchado que se puede vacunar cada 10 años, pero en general está descrito que da protección de por vida. Ahora, ¿cuándo sí deberías vacunarte nuevamente? Si es que de verdad han pasado 10 años y vas a viajar a una zona endémica de fiebre amarilla y no te acuerdas o no tienes tu carnet en la mano, ¿no? Entonces ahí sí podrías vacunarte. Y ten en cuenta que si lo haces, tiene que ser 10 días antes de que tú llegues a ese lugar donde hay fiebre amarilla, si no por las waves. Por gusto te vacunaste porque no estás protegido, ¿ya? Entonces, esa es fiebre amarilla. Sorry. Y luego tenemos la nueva vacuna de nuestro carnet, que es hepatitis A. Hepatitis A es una vacuna muy esperada. Teníamos años, o sea, en el ambiente de la pediatría, teníamos años voceando las que iba a entrar y nunca salía, hasta que finalmente ya llegó.
Entonces, hepatitis A es bien importante porque los niños se enferman a cada rato, hacen la hepatitis, ¿no? La hepatitis fecal oral. Y el problema es que como los niños son muy sensibles, a veces pueden hacer incluso falla hepática, ¿no? Es bien triste hacer falla hepática por cosas tan simples que en el resto del mundo son protegidas, ¿verdad? Entonces ahora sí ya están más protegidos. Y la hepatitis A, pues como la ama estaba muy solitos, la ponemos ahora a los 15 meses, y esta es una vacuna inactivada. Y si es inactivada, va de por medio, ¿o por qué vía lo pone? Intramuscular, ¿ya? Bien, avanzaremos y avanzamos a los 2 años, a los 18 meses. 18 meses, con este bracito acá. 18 meses. Y los 18 meses son las edades de los refuerzos, ¿ya? Es la edad de los refuerzos. Tenemos primero DPT, su primer refuerzo. ¿De quién es refuerzo? De la penta, ¿no? El refuerzo de la penta. Muy bien. Acá también tenemos el primer refuerzo, perdón, la segunda dosis de SPR, segunda dosis. Tenemos APO, hasta este año todavía es APO como refuerzo, pero ya tú sabes que a partir del otro año va a ser IPV. Pero yo estoy segura que el otro año no vas a estar acá, así que apréndete hasta ahora esto. Y de todas maneras, para el tema del examen, siempre hay que ver la fecha, ¿ya? Depende de la fecha para ver si ya estamos en IPV o APO. Hoy día te lo enseño porque estamos en 2023, ¿no? Pero el otro año, primer trimestre, ya va a ser IPV, ¿ya? Y cuando hagamos repaso veremos eso. Pero vamos a ponerlo por aquí chiquito para que no te olvides. En el 2024 esto va a ser IPV, ¿ya? Y como acá ya ahora sí llegamos a las APOs, y la APO es oral, ¿verdad? ¿Qué pasa si un niño regurgita o vomita el APO? Esta sí tiene dosis de reemplazo. Capcioso, ¿no? Rotavirus no, porque el riesgo alto. APO no. ¿Por qué? Porque ya te vacunaron contra APO con IPV. Entonces, ya el riesgo es más mínimo. Entonces, en este caso, la norma técnica sí lo contempla. Estos son los datitos que en la norma están chiquititos. Entonces, ya. Entonces, aquí sí, si regurgita, sí hay dosis de reemplazo. Dosis de reemplazo si la vomita. Todo esto es a los 18 meses. Ya no me quedan colores. Ahora tenemos a los 2 años. A los 2 años que dijimos que ponemos ahora todos los años, influenza. Pero a los 2 años a nuestros niños le va a tocar influenza pediátrica todavía. Esto es como un datito bien de su, va 0.25 cc de la vacuna, pero a partir de los 3 años, y ya conforme va creciendo, ya no le ponen influenza pediátrica de bebito, sino ya es influenza de adulto. Y acá entonces le van a poner el doble, 0.5 mililitros, ¿ya? Entonces ese cambio es a partir de los 3 años. Vamos aquí. Y tenemos nuestra niñita de 4 años. Y 4 años son los otros refuerzos. Tenemos DPT en su segundo refuerzo. APO en su segundo refuerzo. Y la influenza, porque la influenza dijimos que es todos los años, ¿no? Influenza. Bien. Me estoy quedando sin colores. Y ahora que tenemos niños más grandes, niños que deben estar entre los 9 y los 13 años, o en su defecto están en quinto de primaria. En realidad es al revés, están en quinto de primaria, o si es que no están estudiando, están entre los 9 y los 13 años, que sucede mucho en las zonas rurales de nuestro país, ¿no? A veces no los envían a hacerse a las niñitas, y cuando pasan las campañas de vacunación, te buscas si estás en esa edad. Y acá, ¿qué te ponemos? BPH. Muy bien, BPH, una dosis, como está acá, tanto hombres como mujeres, ¿ya? Niñas y niños. Una sola dosis. Bueno, y el tema de las vacunas no solamente le compete a los pediatras y a sus niños, ¿no? Sino que en realidad hay vacunas para todas nuestras etapas de la vida. Entonces acá tenemos una gestante. Y dentro de la gestante la importancia es que todo lo que le coloquemos va a ayudar a que nuestro niño nazca bien. Como gestante se le pone influenza, porque una vez más la influenza es anual. Le ponemos hepatitis B también.
Y le ponemos DT, que es contra difteria y tétanos. Y ahora, DT normalita, digamos, a las 20 semanas. Y cuando ya está más avanzadita, le ponen DTPA, que es una vacuna acelular. Entonces tiene menos riesgos de generar enfermedad, tiene menos riesgos de efectos adversos. Y esta la ponemos entre las 27 y las 36 semanas de gestación, obviamente. ¿Ya? Esta es para las gestantes. Y estas dos vacunas hacen que nuestros pequeños nazcan con esa protección. ¿Ya? Bien. Y esta DTPA, por cierto, a diferencia de la DT, este P de acá es pertusis. Pertusis acelular, por eso va con P minúscula. Entonces, a diferencia de la que poníamos a los 2 meses. ¿Y la protege contra qué al recién nacido? Contra la tos convulsiva. En los primeros 3 meses, los pequeñitos que hacen coqueluche es de muy gravedad, hacen apnea, se mueren los chibolos. Entonces, es importante que se vacune la mami para que nazca con esas defensas, que duran, en la gran mayoría de los casos, 3 meses, en algunos se extiende hasta los 6, ¿no? Pero le da chance para que lo empecemos a vacunar nosotros, ¿ya? Después tenemos las vacunas del adulto normalito, nosotros, ¿no? Que debemos vacunarnos todos los años, sobre todo de influenza. Y ya cuando eres adulto mayor, pasas los 60 años, no solamente te vacunan contra influenza, sino también contra neumococo, ¿no? Influenza y neumococos, dos enfermedades que mucho le pueden dar a los abuelitos. ¿Sabes qué también les da mucho a los abuelitos? BCR, virus sincitial respiratorio, así como las bronquiolitis, igualito, pero los abuelitos, ¿no? Entonces, muy bien. Todo esto es nuestro esquema de vacunación. Este siempre es un tema interesante. Lo he visto preguntado mucho en exámenes internacionales. Por ahí, una que otra preguntita ha caído en esos exámenes de acá. Son preguntas de dificultad, la verdad. Vamos a ver. Tenemos que, como decíamos, casi todos los problemas que tenemos para vacunar siempre son contra las vacunas vivas atenuadas. Y el problema con las vacunas vivas atenuadas es que su mecanismo de producir enfermedad es que ellos de producir protección, perdón, activan linfocitos T. Y por ahí el problema que pueden generar al tener contacto con otro tipo de vacunas. Entonces tenemos que si mi pequeño, primero, no ha sido vacunado, este es un primer concepto. Primer concepto de un niño que cae en nuestras manos y no tiene vacunas, tipo llega a los 5 años porque se cayó y cuando te das cuenta no tiene ninguna vacuna. Y pasa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que al contacto, o sea, en ese momento que lo chapaste, todas las vacunas que puedas colocar. Ahora, con este concepto tengo que aclarar que es la primera dosis de todas las vacunas que puedas. Te lo digo porque el otro día un interno en el hospital me dijo, doctora, si son todas las vacunas y llega a los 2 años, entonces le puedo poner la primera, la segunda, la tercera de penta. No, es la primera dosis y luego voy a realizar el esquema tal cual le correspondía, ¿ya? Entonces ahora siempre puntualizo eso, después que me dijo eso ese chibolo. Es la primera dosis de las vacunas que le tocaban, ¿no? Y de preferencia en ese momento, ese mismo día, yo puedo vacunar contra todas las vacunas que yo quiera, teniendo en cuenta los sitios anatómicos, que deberían estar separados, uno de entre otro, de más o menos 2,5 centímetros, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, le quiero poner vacunas en la piernita, en el basto, le puedo colocar una, y 2,5 centímetros más arriba le puedo colocar otra, ¿ya? Otro concepto aquí es que cuando yo coloco las vacunas intramusculares de las que habíamos hablado, en general, se colocan según la edad. En los niños pequeños, menores de 2 años, va en la piernita, en el vasto externo de la piernita. Y cuando ya son más grandes, mayores de 2 años, es en el deltoides, ¿ya? Ese es un concepto para no fallar. Si por ahí en algún momento te ponen a qué edad, dónde se pone, depende de la edad, más que nada, ¿ya? Bien. Y otro dato acá importante es que si entre todas las vacunas que tú le quieres poner a tu chibolo, le quieres poner penta, y la penta trae pertusis, que esa sí se la coloques en el otro miembro de donde están las otras vacunas, en el otro miembro inferior, ¿no? Tipo, le pones varias a un lado y la penta así solita en el otro, ¿ya? Porque como te decía, penta y DPT generan muchos efectos adversos. Además de sistémicos como la fiebre, también locales, ¿no? Edema, hinchazón, dolor, fluosis, un montón de cosas.
un montón de cosas locas. Entonces, mejor que vaya solito. Segundo concepto, si cuando yo estoy vacunando a mi niño, no tengo todas mis vacunas a la mano y en ese momento no le puedo vacunar de todo lo que yo quiero, tengo que ver exactamente contra qué tipo de vacuna voy a hacerlo luego, ¿ya? Entonces acá, si yo quiero vacunar a mi niño con 2 o más vacunas vivas atenuadas, las debo aplicar sin problema el mismo día, ¿ya? Y si no las puedo aplicar el mismo día, el intervalo para aplicarlas es de 4 semanas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como decíamos, estas vacunas vivas hacen activación de linfocitos T. Entonces, si yo los vacuno contra el mismo día, no hay problema. El organismo reconoce ambas y genera inmunidad contra ambas enfermedades. Si yo le vacuno hoy, y no, hoy día contra varicela, por ejemplo, y también le tocaba SPR porque no tiene, pero no tengo, justo se me ha acabado, y la quiero volver a vacunar, le digo, señora, no se preocupe, de acá a 5 días me traen SPR, tráigala. No, eso no lo puedo hacer, porque esa segunda vacuna, cuando ingrese, va a encontrar que el cuerpo ya está generando inmunidad contra la primera. Entonces el cuerpo no se va a concentrar en la segunda vacuna. Por ende, ¿qué sucede? No genera defensas contra la segunda enfermedad a la que le estoy colocando la vacuna. Entonces, nuevamente, no es que al niño le va a dar rash, fiebre, anafilaxia, es que el niño no va a generar defensas contra esa segunda vacuna. Por ende, si yo no cumplo este régimen, se considera que la segunda vacuna fue inválida. Y después por ahí alguien más lo detecta, se dio cuenta que lo vacunaste a la semana nomás, esa segunda vacuna es inválida y hay que volver a colocar, ¿ya? Eso cuando ambas son vacunas vivas atenuadas. ¿Qué pasa si son 2 vacunas inactivadas? Ahí no hay problema, cualquier intervalo. Digo, no pasa nada, están muertas. Pero ¿qué sucede cuando una es viva y una está muerta? Una viva y una muerta. Entonces acá el concepto es similar al anterior. Si primero pongo la inactivada, puedo ponerla viva como yo quiera, ¿no? No pasa nada. Pero si primero pongo la viva, igual, tengo que esperar 4 semanas para colocar la inactivada. Por el mismo concepto, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer esto de acá, puedo poner primero mi inactivada y después al día siguiente, si es que la mamá quiere que lo pinches tan rápido, ya, la otra, la vacuna viva. Pero si es al revés, no. Al revés hay que esperar, ¿ya? Otros conceptos para tomar en cuenta cuando nosotros retomamos la vacunación en un niñito. ¿Qué pasa con los niños que han recibido de alguna manera inmunidad pasiva? Por ejemplo, los niños que reciben inmunoglobulinas, ¿no? Los que hospitalizamos porque tienen PTI, por ejemplo, o Kawasaki. Reciben inmunoglobulina para inmunomodular su enfermedad, ¿verdad? Pero las inmunoglobulinas son proteínas de defensa, son anticuerpos, ¿no? Entonces acá es el concepto similar. Hay que esperar que pase el efecto de las inmunoglobulinas 6 meses para poder retomar la vacunación con vivas atenuadas, ¿ya? Con una vez más con las muertes no me importa. Vivas atenuadas, ¿ya? 6 meses. Entonces eso hay que decirle a los padres cuando se van de alta del piso de pediatría. Si tenían vacunas pendientes, 6 meses para poder retomar vacunación. De manera similar sucede con los corticoides. Cuando recibimos corticoides como pulsos o cuando estamos recibiendo corticoides de altas dosis, ¿no? Corticoterapia prolongada o altas dosis. En este caso, los niñitos tienen que esperar entre 1 y 3 meses para retomar su vacunación. Y entonces acá tendremos que, sin que sea tema de clase, acordarnos de cuándo se considera que los corticoides están a dosis altas. Por ejemplo, en el caso de prednisona, que es lo que con eso usamos los equivalentes, es que nuestro niñito esté usando 1 miligramo por kilo al día por 28 días. O en todo caso, 2 miligramos por kilo al día por la mitad de tiempo, por 14 días. O sea, la equivalencia es la misma, ¿no? Eso se considera que inmunodeprime a tu chibolo, entonces tienes que esperar. Ahora, ¿quiénes usan esto? No es raro, ¿ah? Por ejemplo, los niños con rinitis. Los niños que están con rinitis y los están medicando por algún motivo, ¿no? Ellos usan ese tipo de medicación. O los niños que cada rato tienen SOP, por ejemplo, ¿no? Y los llevan no a su mismo médico, porque cuando es su mismo médico uno toma en cuenta lo que ya dio antes, ¿no? Pero cuando lo llevan por aquí, por allá, a otra clínica, otro, y todas las semanas le están dando corticoides, por ejemplo, ya le inmunodeprimieron, ¿no? O niños con enfermedades inmunológicas, ¿no? Igual puede ser PTI, igual puede ser LES, ¿no?
que también reciben ese tipo de terapia. Con ellos hay que esperar, ¿ya? Bien. Esos dos casitos. Y ahora sí vamos a ver estas consideraciones que están acá. Tenemos primero BCG, que es la que vimos hace un rato. Decíamos que la podemos recuperar hasta los 12 meses, efectivamente sin problema, y de 1 año a 5 años previo descarte. Mira que estaba, no lo hubiera escrito. Y finalmente tenemos que el niñito prematuro, o el que nace con bajo peso, se puede vacunar, es cierto, cuando alcanza los 1.500 gramos, pero hay una salvedad. En este caso, a estos pequeños le colocan la mitad de la dosis, 0.05, cuando recuperan, ¿ya? Solamente eso ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Hepatitis B. Si no la pusimos en las primeras 24 horas como conversamos, puede ser hasta el día 7. Esto en el caso de los partos domiciliarios, ¿ya? La pentavalente, para menores de 7 años, este es un cambio, anteriormente eran 5 años, y el intervalo entre vacuna y vacuna, 1 mes como mínimo, si es que ya está cerca de los 7 años y lo quieres vacunar sí o sí, ¿ya? Si es que tienes tiempo, repites tu esquema, el normalito, cada 2 meses. Si es que no tienes tiempo, 4 semanas como mínimo antes de llegar a los 7 años, ¿no? Luego tenemos IPV. IPV, que es polio, son 3 dosis como decíamos, y si por algún motivo está por debajo de los 4 años, que es la edad máxima para poner IPV, también podemos colocarlas también con 1 mes de intervalo, o sea, se acorta el espacio entre vacuna y vacuna. Bien. Tenemos rotavirus, que como te decía ahora es hasta los 8 meses, pero si te encuentras cerca, por ejemplo, 7 meses, y lo quieres vacunar, no quieres que también se le pase, también puedes esperar como mínimo 1 mes entre uno y otro, ya no 2 meses, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? SPR, que va hasta los 5 años. La varicela, que en nuestro esquema solamente es hasta menores de 5, pero en particular sí le podemos colocar. Y la antimarílica, que una vez más es una dosis única, y como máximo se lo ponemos a los abuelitos hasta los 59 años. Pasado eso, ya no le colocamos. Bien, vamos a seguir hablando de vacunas por aquí. Tenemos algunas vacunas que dentro de sus componentes viene la ovoalbúmina. Por ende, aquellas personas que hayan hecho reacciones severas a la ovoalbúmina, es decir, por ejemplo, anafilaxia, de ningún tipo deberían colocarse esto. Personas que no han hecho anafilaxia con la proteína del huevo, pero que han hecho algún tipo de reacción, tipo rash, tipo náuseas, vómitos, podrían pasar primero por un alergista para ver efectivamente qué tanta alergia tienen y que se puedan colocar, ¿ya? Pero las reacciones con anafilaxia sí son absolutas, ellos no deberían colocarse. Y en este caso tenemos que son la antiamarílica, la SPR y la influenza. Y este huevito que está acá es bien preguntado, se repite siempre, ¿no? ¿Qué vacuna no se le puede dar que tiene alergia? AMA, SPR e influenza, ¿ya? Otra consideración adicional aquí es que a mis pequeños que sufran de IDP, que son las inmunodeficiencias primarias, tampoco deberían recibir vacunas vivas atenuadas, ¿ok? ¿Y por qué estamos hablando de inmunodeficiencias? Porque vamos a pasar a VIH, ¿no? Que es la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Inmunodeficiencia secundaria. Y en el caso de VIH, el esquema depende de si el paciente, o en todo caso el hijo de una paciente que tiene VIH, tiene síntomas o no. En el caso de que el niñito sea sintomático, y la madre también, ¿no? Pero son VIH positiva, el esquema es muy similar. Lo que sí cambia es el tema de la polio, ¿ya? Polio siempre es IPV en el caso de VIH, ¿ya? Acá sí no hay ni vueltas que darle. Estos pacientes no reciben APO de ninguna manera, ¿ya? O sea, en este paciente asintomático, por eso está feliz, el polio es IPV, ¿ya? Entonces, en VIH en general, APO no se da, ¿ya? Y cuando decimos VIH, no solo es que uno tenga VIH, o sino también que sea hijo de mamita con VIH, ¿no? Por eso está acá la mamita. Muy bien. Entonces, eso es lo único que varía. Si está sintomático, como esta carita, está feliz, se coloca todo igualito, excepto IPV, ¿ya? Hijo de madre VIH positiva asintomáticos, todo el esquema es igual, excepto IPV, ¿ya? En el caso de que sí esté sintomático, carita triste por aquí sí hay algunas salvedades. Por ejemplo, SPR, por ejemplo, varicela,
y AMA también. ¿Qué pasa con estas tres vacunas? Que van a depender del estado inmunológico de la persona, en este caso del niñito. Si el CD4 está por encima de un 15%, los puedo vacunar, ¿ya? Si está por debajo de esto, no les puedo colocar esto, ¿ya? Y por último, tenemos acá rotavirus también. Ahora, rotavirus es como la pregunta capciosa, porque rotavirus en la norma técnica dice, según el médico. Plop, plop, ¿no? El otro día también una internita exponía todo esto muy feliz ahí, decía, sí, que el polio, el SPR, todo el rotavirus según lo que diga el médico. Ok, perfecto, tú vas a ser el médico el otro año en tus serums. ¿Le pones o no le pones? Pero ya se quedó. ¿Qué pasa con rotavirus? Si bien es cierto que allí dice bajo la prescripción del médico, rotavirus es una vacuna que, como conversamos hace un rato, no debería colocarse cuando alrededor nuestro hay alguien que es inmunodeficiente. Y si este chibolo tiene VIH, muy probablemente sus padres también lo tienen, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está contagiado? La madre definitivamente debe ser el contacto. Entonces, colocarle rotavirus pone en riesgo el núcleo familiar. Entonces, de manera práctica, yo te recomiendo que no les coloques, ¿ya? Según la norma, es según lo que diga el médico, en general no les ponemos, ¿ok? Y luego tenemos aquí finalmente, entonces, aquí el concepto es que en los pacientes asintomáticos, el polio es IPV y es el único cambio porque todo lo demás es igual, y en los sintomáticos, SPR, varicela y fiebre amarilla, dependen del estado inmunológico visto con el CD4, que debe estar más de 15% para vacunar. Ahora sí veamos los efectos, ¿ves? Efectos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Es decir, los ESAVIs. Entonces, ESAVI o efecto que habla, evento, lo siento, evento. El ESAVI es cualquier cosa que te coloca, te pasa después que te colocan una vacuna, ¿ya? Fiebre, dolor, somnolencia, ¿no? Todo cosa que te pase es un ESAVI. Y este tipo de evento es reportable, ¿ya? Todo lo que te pase, incluso la sospecha, es reportable, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vacunas vienen de lotes inmensos, ¿no? Y si en Tumbes le pasó algo a un niñito con una vacuna, yo acá en Lima quisiera saberlo, ¿no? Para no vacunar al resto de mis niños con el mismo lote. Entonces, esto por eso es reportable. La asociación es de tipo temporal. Te vacuné hoy día y en la noche te pasó algo, ok. Y los con los que sí hay que tener cuidados son con los SAVIs graves. Y esto es deducible. Los SAVIs graves son los que te hospitalizan, son los que hacen que tengas alguna discapacidad, son los que amenazan tu vida, ¿no? Por ejemplo, los que te llevan a una anafilaxia, o finalmente los que producen la muerte del paciente, ¿no? Todos estos son efectos o SAVIs graves. Y si hablamos de SAVIs, hablemos también un poquito de efectos adversos como algo muy general. Como efectos adversos o igual SAVIs, tenemos que las vacunas producen como síntomas sistémicos, decíamos fiebre, ¿no? Que es lo que más producen. Y dentro de estas tenemos dos muy especiales, que es la DPT y la SPR. Ambas producen mucha fiebre y siempre son fiebres altas. El detalle con estas es que DPT produce fiebre al día siguiente, entre las 24 y las 48 horas que vacunaste a tu pequeño. Y una vez más, como son fiebres altas, pueden provocar convulsión febril. Sin embargo, SPR lo puede ser hasta 8 a 14 días luego de que has vacunado a tu niño, ¿ya? De ahí la importancia de siempre preguntar, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Incluso 2 semanas antes, como te puedes dar cuenta cuando evalúas a tu pequeño. Sobre todo cuando viene por emergencia, solamente es fiebre, luce bien, no hay nada más asociado, ¿no? La vacuna puede haber sido, sobre todo si ha sido SPR, ¿ya? Muy bien. Ahora avancemos a lactancia materna, ¿no? Hablemos de lactancia, estos también son temas un poco pasionales para los pediatras. Cuando hablamos de lactancia, la OMS nos dice de que la lactancia debería ser los primeros 6 meses exclusiva, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Idealmente se debería extender hasta los 2 años. Hasta los 2 años extendida. Pero ya a los 2 años se vuelve también complementaria, ¿no? Porque acá también ya hay alimentación, ya hay lactancia.
6 meses como exclusiva y hasta los 2 años es lo que promueven es que sea extendida. Finalmente, el tema del cese de la lactancia depende de los núcleos familiares. Si tiene 3, 4 años, sigue saliendo leche y le quieren dar y no tienen problemas, que le sigan dando, no pasa nada. Muy bien, esa es la llamada la crianza respetuosa, ¿no? Todas las familias crían según sus propios valores y no todos respetamos eso. Entonces, la leche materna es un fluido vivo y dinámico. ¿Qué significa esto? Que cambia, y cambia mucho. No solamente cambia según lo que puedes ver en la pantalla, según los días que pasan. Cambia en el mismo día. No es lo mismo la leche en la mañana que la leche en la noche. Cambia incluso en la misma lactada. No es la misma leche o los mismos componentes cuando el chiquito empieza a lactar que cuando está terminando su lactada. Así de dinámica es. Y además de eso, además esos cambios van según los requerimientos del niño. Es decir, no es tampoco lo mismo la leche de una mamita de un bebé prematuro que de un niño a término. Esa composición también cambia según lo que el pequeño necesita. Entonces tenemos que en los primeros días, pasado el nacimiento, en los primeros 5 días, vamos a tener el famosísimo calostro, que está por acá. Luego de ahí, entre el día 5 y el día 14, tenemos una leche que se llama de transición. Y luego tenemos que pasados los 14 días, así pasada la segunda semana, ya recién hablamos de leche madura. Entonces, dentro de lo que es el calostro, tenemos que es una leche, como dice acá, es más concentrada, es más rica en proteínas, sobre todo eso, proteínas, y como tiene gran cantidad de proteínas, tiene gran componentes inmunológicos, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí también, al costado de nuestra imagen del calostro, aquí. Entonces, además de que es muy concentrada, el volumen es pequeñito. El primer día puede ser de 2 hasta 20, hasta finalmente 500 mililitros al final del quinto día. Es muy poquito, sobre todo los 2 primeros días, pero ese poquitito que sale compensa la capacidad gástrica que tiene el recién nacido, que también es muy pequeña al nacimiento, ¿ya? Entonces, no es cuestión de desesperarse, es cuestión de alentar nomás la lactancia. Decíamos, tiene gran cantidad de proteínas, bien, y dentro de esas proteínas lo que más tiene es inmunoglobulina A, bien, que le da esa capacidad antiinfecciosa, antiinfecciones a la lactancia materna. ¿Okay? Luego tenemos la leche de transición. La leche de transición, como su nombre lo dice, es algo bien, es una leche variable, ¿ya? El volumen también es variable, quizás eso ponemos acá para acordar. El volumen es un poco más variable, aquí de 400 a 600 mililitros, aquí de 2 a 500. Y en el caso de la leche madura, pasada los 14 días, aquí sí el volumen ya va de 700 a 1200 mililitros. A diferencia de la leche del inicio, esta leche de aquí es una leche que lo que más tiene es grasas, ¿ya? Más que nada es grasa. Y en el caso de la leche madura, vamos por acá, en el caso de la leche madura decíamos que el volumen ya es más, tiene gran contenido también de carbohidratos, dentro de ellos lactosa, ¿no? Dentro de ellos lactosa, tiene gran contenido de grasas, sobre todo de grasas totales y de grasas que son buenas para lo que es el neurodesarrollo, que vendría a ser el DHA y el ARA, o también conocidos como el ácido linoleico y linolénico, ¿ya? Y esto tiene que ver con el desarrollo cognitivo con el cerebro de nuestros niños. De ahí que todas las fórmulas que salen en la tele se promocionan como altos en DHA y ARA, ¿no? Porque tiene que ver con el componente del cerebro del niño, ayuda a las conexiones, a que se desarrollen las conexiones cerebrales. De ahí que todo el mundo quiere que eso vean sus pequeños, pues para que sean más inteligentes. Muy bien. Como hay más volumen, hay también más calorías, pues a más volumen, más calorías. Hay más cantidad de hierro, y lo importante de este hierro es que es muy absorbible, casi el 50% de este hierro se absorbe, a diferencia del hierro que viene en la latita, el hierro de la fórmula. Tiene también proteínas, y acá tiene una en especial que es la lactoferrina.
Y la lactoferrina tiene como característica que lo que hace es inhibir que pueda proliferar E. coli, ¿no? Entonces aquí también tiene una propiedad antiinfecciones. Una de las cosas en contra de esta leche madura ya y en general de la leche de la mami es que le falta vitamina K. De ahí a que nosotros le tenemos que poner vitamina K al recién nacido, ¿no? Como vemos en Neo. Eso es lo que vamos a escribir por eso. Tenemos a los pequeños que hacen deficiencia de vitamina K cuando no han recibido su profilaxis, porque justamente la leche no tiene gran cantidad de vitamina K. Y cuando eso sucede, hacen enfermedad hemorrágica por déficit de vitamina K. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo dice su nombre? Pues por sangrado, ¿no? Sobre todo sangrado de mucosas, de encías, de boquita, pero también sangrado gastrointestinal, en todas sus formas. Sangrado en cabecita, como cefalomatomas también. Sangrados a nivel del cordón umbilical. Y todo esto porque la vitamina K actúa a nivel de que se puedan formar los factores de coagulación, dentro de ellos la protrombina. Entonces, al no haber, pues no hay factores, pues se ve alterada la cascada. Entonces, cuando yo veo mi hemograma en este caso, los niños lo que tienen es más que nada alteración del TP, ¿ya? Más que el TTPA, más que plaquetas, la alteración es por aquí. Y lo más peligroso con estos niños es que vengan, además de los sangrados, vengan muy irritables, porque ya podrían tener sangrado cerebral, ¿no? Entonces, la irritabilidad en un niño, este es otro dato, que ha nacido en su casa, ¿no? Parto domiciliario, que viene sangrando de la boquita, de las mucosas, que viene vomitando, que viene con el cefalomatoma y además está muy, muy irritable, puede haber sangrado a nivel parenquimal del cerebrito. Y todo por déficit de vitamina K. Y eso lo contrarrestamos cuando nacen, pues, ¿no? Y les colocamos dentro de su atención del recién nacido. Bien, ya hablamos de esa parte. Y ahora vamos a hablar de la lactogénesis, que es el proceso por el cual se forma justamente la leche. Entonces tenemos que en la lactogénesis 1, que va desde el segundo trimestre del embarazo hasta más o menos 2 a 3 días posparto, empieza lo que vendría a ser la formación de la leche. Y esto lo hace a través de una enzima, de una hormona, perdón, que es la prolactina, ¿no? La prolactina hace que se active la producción de la leche. Y la prolactina se forma, pues, en la hipófisis anterior, ¿no? O también conocida como la adenohipófisis. Ahora, este paso de aquí que más que nada se da mientras todavía la mami está gestando, si bien es cierto ya hay producción, en la gran mayoría de los casos no sale esa leche. Y es porque aquí hay un balance. Vamos a hacer una balancita acá. El balance es la prolactina que está alta, pero la placenta que está produciendo o que hace que la progesterona se mantenga a raya. Entonces, una contrarresta a la otra, de tal manera que si bien se produce, no llega a salir, ¿ya? Ahora, cuando va avanzando esto, ya la mamita da a luz y se pierde entonces la placenta, acá se da la expulsión de la placenta, ya esa progesterona cae, ya no está. Y al no estar, la prolactina, que ahora se va a elevar también en su producción, ya no tiene nadie que le inhiba. Entonces, al no tenerla nadie que le inhiba, se produce esta subida de la leche y por ende hay mucho más volumen para que se produzca mucho más leche. Aquí también actúa otra hormona, que es la hormona que finalmente hace que la leche pueda salir, que es la oxitocina. Oxitocina. Es la hormona de la eyección, ¿no? Porque aquí ya estamos posparto, acá ya está el bebito, entonces ya necesita que salga. Acuérdate que la oxitocina, a diferencia de la prolactina, se almacena en la hipófisis posterior. Se almacena, ¿no? Se almacena porque en realidad es una hormona que se produce en el hipotálamo, en los núcleos paraventricular y supraóptico, muy bien. Y luego se va a la hipófisis posterior donde se almacena y se va liberando según pulsos. ¿Bien? Y luego finalmente tenemos la lactogénesis 3, o también conocida como la lactopoiesis, que es lo que va a dar el mantenimiento a toda la lactancia mientras que el niño esté y lacte. Y entonces aquí el estímulo ya no es tanto hormonal, sino que en el estímulo depende de la mami y del niño, porque es la succión.
A mayor succión, mayor producción de leche. Y no solamente eso, sino que también el hecho que se succione y tome la leche, porque conforme se va vaciando, el vaciamiento hace que se active un factor, que es el factor inhibidor de la lactancia, el FIL, el factor inhibidor de la lactancia, que actúa justamente cuando se vacía la mama, ¿no? Cuando se vacía, se da cuenta que no hay leche ahí, porque eso se encuentra en las paredes, por decirlo así, y entonces produce más leche. Cuando produce y se distiende, esa distensión hace que se inhiba, entonces se inhiba la producción, de tal manera que a las mamitas no les explotan las mamas mientras están dando lactancia. Y conforme van vaciándose, va produciendo más, ¿ya? Muy bien. Y acá, ahora sí, tenemos las contraindicaciones, ¿no? Las contraindicaciones de la lactancia han variado mucho los consensos con el paso de los años. Lo que antes consideramos como algo muy, muy absoluto, hoy en día ya a veces lo ponemos como algo un poco más relativo porque depende de dónde nos encontremos. Primero hablemos de lo absoluto total. Dentro del absoluto como tal, tenemos en primer lugar la galactosemia, porque la leche de la mami contiene galactosa, ¿no? Entre otras cosas. Y el bebito que tiene galactosemia, porque la galactosemia, la enfermedad es del niño, es del RN, ¿no? No tiene con qué digerir, con qué hacer los procesos enzimáticos contra la galactosis, entonces lo intoxica, ¿no? Entonces, de tal manera que esa sí es la verdadera contraindicación de la lactancia, absoluta, ¿ya? Ellos sí no deberían recibir. Después tenemos como siguiente contraindicación VIH. VIH y HTLV. Estas dos son contraindicaciones absolutas en países ricos, en países donde hay recursos para poder alimentar al niño, al cual tú le dices a la madre, tienes VIH y no le puedes dar lactar, ¿ya? Entonces, si en un examen te ponen ambas, galactosemia y VIH, respuesta, galactosemia, porque definitivamente ese niño no puede tomar leche de mami que viene con galactosa. Pero si la mamá, si es un niño sano y no tiene plata para nada más, sí podría tomar a pesar de que la mami tenga VIH, ¿ya? Y ese es un concepto. En países pobres, como nosotros, sí está permitido, sí se contempla que una mamita que tiene VIH o que tiene HTLV1 le pueda dar a su niño porque la lactancia es lo único que va a asegurar la supervivencia. Entonces, si no lo quieres ver como un país tan pobre el nuestro, piensa en un bebito con VIH en África, ¿no? Con todos sus hermanos, flaquitos, desnutridos, no hay nada. Dile a esa mamita que compre leche, pues, para darle. No hay forma, pues, ¿no? Entonces, para que ese niñito no se muera, tiene que tomar leche, pues. Entonces, esa es una salvedad contra el VIH. Si en tu pregunta no hay otra cosa, solamente hay VIH, pues, ¿no? El papel lo acepta todo, es VIH. ¿Cuál otra es una contraindicación absoluta? El hecho de que la mami esté consumiendo sustancias ilícitas como por ejemplo cocaína. Ahí sí, esa sí es una contraindicación absoluta. Luego tenemos contraindicaciones temporales. Por ejemplo, la mamita que está con brucelosis, pero sin tratamiento. Esa mamita, por ejemplo, no puede dar de lactar en ese momento, ni directo ni extraído, ¿no? Ninguno de los dos, porque la brucela pasa hacia la leche materna, ¿ya? Pero si ya inicia tratamiento, a las 2 semanas le puede dar sin problemas. Las mamitas que han usado radiofármacos, como por ejemplo tratamientos contra el cáncer, ese tipo de madres tampoco deberían dar de lactar mientras que estén con el tratamiento. Y en el caso de que tengan virus herpes simple en la mama, ¿no? Y que esté activo. Entonces, en ese caso tampoco deberían dar de lactar, ¿no? De esa mama. De esa mama, dicen las guías, de la otra podría hacerlo, mientras que haya una correcta higiene y se pueda cubrir la otra mama, ¿no? Entonces, esas son contraindicaciones temporales, mientras dura todo eso. Y finalmente tenemos en los casos en que no pueden mamar directamente, pero le podemos dar leche extraída. Por ejemplo, aquí a las mamitas que tienen TBC sin tratamiento. Pueden seguir su tratamiento y les podemos dar la leche que se saque la mami, porque ahí el problema de darles la leche no es tanto que el Mycobacterium pase la leche, ese no es el problema, es que como el contacto es muy directo, es muy estrecho, se puede contagiar el bebito, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es extraerse y darle. Y en el caso de la varicela también, en el caso de la varicela, en el caso de que la mamita haya tenido síntomas, este es el inicio de los síntomas, haya estado expuesta 5 días antes hasta 2 días después del inicio de esto. Es decir,
Pasado ya el tercer, cuarto día, podría ya empezar a dar de lactar. Y por mientras puede darle extraída, ¿ya? No hay problema, la varicela no va a pasar hacia la leche. Eso. Vamos a ver por qué la lactancia es tan buena, ¿no? Y por qué todos los pediatras se agarran de eso todo el tiempo. Los beneficios de la lactancia no solamente son beneficios para el recién nacido, son beneficios, como puedes ver acá, para el RN, el bebito, son beneficios para la mami, hay beneficios para la familia, incluso hay beneficios para la sociedad. Entonces, dentro de lo que es el recién nacido, y una de las cosas más importantes, depende mucho de los beneficios que queramos hablar. ¿Son durante, mientras mi bebito está tomando la leche, o son posteriores, o son luego de que deja de lactar? Así de efectiva y buena es. Mientras que mi bebito está tomando la leche materna de la mami, disminuye la cantidad de diarreas que tiene. Disminuye el riesgo de que haga otitis medias, tanto agudas como recurrentes o a repetición. Sobre todo, y bien promocionado, disminuyen las enfermedades respiratorias, tantas altas como bajas. Y aquí, la bronquiolitis a la cabeza. Disminuye la probabilidad de que les dé bronquiolitis. También neumonía, obviamente. Y si les da, disminuye la probabilidad de que se hospitalicen. Disminuye el riesgo de hacer síndrome de muerte súbita del lactante, es decir, es un factor protector contra el síndrome de muerte súbita del lactante. Y después de que ha completado la lactancia materna, o sea, ya cuando es más grande, le disminuye el riesgo de que el chiquito haga obesidad, disminuye el riesgo de la obesidad y por ende también de la diabetes, disminuye el riesgo de leucemia, hace que mi pequeño tenga mejor crecimiento y desarrollo, lo protege contra la hipertensión arterial, contra los problemas de lípidos, contra los triglicéridos, el colesterol, toda esa nota. Disminuye su riesgo cardiovascular, e incluso dicen que mejora o disminuye el riesgo que hagan enfermedad inflamatoria intestinal. Y además también dicen por ahí, que tienes menos riesgo de hacer problemas de salud mental. Pregúntale a tu mami si te va a adelantar. ¿Ya? Entonces mira todos los beneficios. Ahora tenemos a la mami. No solamente es con el niño, también es con la mami. Disminuye el sangrado posparto. Sorry. Políticamente incorrecto. Disminuye el sangrado posparto y ayuda a la involución uterina. Y ahorita vamos a hablar por qué. Ayuda a la involución uterina, hace que ésta sea más rápida, que el útero vuelva a su lugar mucho más rápido. Ayuda mucho a la mami con el peso, le ayuda a recuperar su peso preparto, pregestado. Disminuye el riesgo en la mujer de cáncer de mama y de ovario. Pero acá hay una salvedad. Para que tú tengas este beneficio de que te ayude con estos temas de cáncer, debes haber acumulado en tu vida por lo menos un año de lactancia. Bueno, por lo menos es acumulado, ¿no? No es como un solo bebito. Un año acumulado de lactancia para tener este beneficio. Y también en la mamita le ayuda, igual que al niño, disminuye el riesgo de que la mamita haga diabetes, que tenga hipertensión, que haga problemas de lípidos, de lipidemias, y también le mejora su riesgo cardiovascular, ¿no? A nivel de la familia es económico, ¿no? Solo tiene que levantarse y leer. Es práctico, no necesitas mucha cosa. Bueno, hoy en día con los millennials todos necesitamos de todo, ¿no? El extractor, el pañal, toda una parafernalia, pero en general es algo práctico, ¿no? No se necesitan más cosas. Ayuda a la planificación familiar con el MELA, ¿verdad? Que si bien es cierto no tendrá los mejores índices, pero sí ayuda, ¿no? Sobre todo mientras se da la lactancia. Y además a nivel familiar disminuye también los riesgos de abuso. Una madre que le da de lactar a su pequeño, es una madre que lo quiere, ¿verdad? Es una madre que lo ama. La lactancia duele, es bien complicado en muchos aspectos. Duele, no te deja dormir, no te cansa, en fin. Entonces, si le están dando a lactar, de verdad lo quiere. Entonces disminuye el riesgo de lactancia y también de negligencia, porque la mamá está ahí pegada, ¿no? Entonces no hay posibilidad de que se le escape algo. Y a nivel de la sociedad, es una población más sana, pues mientras más lacten los pequeños, vas a ver una población más sana y por ende hay más desarrollo, hay más población económicamente activa, hay más productividad, ¿no?
También hay más satisfacción, ¿no? Si te va bien el trabajo, estás más satisfecho. Y además es ecológica, eco-friendly, no genera desechos, ¿no? Un millón de beneficios. Y ahora vamos a la composición. Esto sí también es bien preguntado. Primero vamos a verla a detalle. Uy, y para ver. La composición de la leche de la mami es muy diferente a las leches que vienen en fórmula. Las fórmulas pueden ser muy buenas, tienen sus indicaciones, y en el caso de que las madres por algún motivo no le puedan dar de leche, pues no hay que satanizar nada, ¿no? Si lo necesitan, se acabó. Pero siempre hay que colocar la salvedad que como la leche humana, como la leche de la mamá, no hay ninguno, ¿ya? Entonces, a nivel de calorías, y esta es una comparación de 100 mililitros, ¿no? Las calorías que le dan ambas son muy similares, ¿no? En eso se han esforzado las fórmulas en hacerlas muy similares. A nivel de lo que son proteínas, tenemos que la leche de vaca tiene mayor cantidad de proteína, pero no por eso es que sea más buena, porque justamente una de las proteínas que tienen mayor cantidad, que es esta de acá, la beta-lactoglobulina, es la proteína que está relacionada con la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Y al tener mayor cantidad de proteínas, pues tiene también mayor cantidad de este factor. Ponerlo por aquí. Esta es la APLB, que es la proteína, la alergia a la proteína de la leche de vaca, y como dice su nombre, DUT, que está en la leche de vaca. Por otro lado, tenemos las proteínas de la leche humana, que si bien es cierto son menos, tiene esta de acá, que decíamos que es la lactoferrina, y la lactoferrina le ayuda para inhibir E. coli, ¿verdad? Y por ende, infecciones. ¿Qué otra cosa más importante? Tiene gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Tiene gran cantidad de carbohidratos. Y aquí, en este caso, el carbohidrato que tiene en mayor cantidad es lactosa, ¿ya? Que no te agarren por ahí y relaciones lactosa con vaca. No, lactosa es carbohidrato y tiene mayor cantidad de la lamami. Lo que sí tiene más la vaca es el calcio, pues, ¿no? Eso sí, en todas las etiquetas hay una vaca y calcio, tiene más la leche de la vaca. Y si te das cuenta aquí en la tablita, todo lo que son sales, todo lo que son micronutrientes, por decirlo así, calcio, fósforo, zinc, sodio, potasio, todo lo que está en tu tabla periódica, todo tiene más la leche de vaca, ¿ya? Para que te acuerdes. Entonces, todo está aquí. Todo, todo. Sales minerales también. Todo esto le gana la leche de vaca a la leche de la mamita. Por otro lado, decíamos que la vitamina K es escasa en la leche de la mami, ¿no? Es escasa. Entonces, como es escasa, la industria también ha intentado que la leche de vaca tenga más, pues, de lo que le falta a esta. Por eso hay más vitamina K, pero no es mucha en la leche de vaca. Y otro dato que es importante, el tema inmunológico. La leche de la mami trae inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina A, como decíamos, es la que lo protege contra las infecciones, pero sobre todo las infecciones de tipo intestinal, ¿ya? Lo que leí, infecciones intestinales. Y ahora esta tabla es largota, es bien difícil de aprender para mí. Entonces tenemos que más o menos agarrarnos de algo para poder contestar nuestras preguntas, porque estas también son preguntas que le gustan mucho a los preguntones del CONAVENT. Entonces vamos primero con la leche de la mami, ponemos en rojo la memotecnia y luego la desarrollamos. Tenemos mamá, cocina, galletas, amor y felicidad. Qué bonito, qué amoroso. Amoroso la pediatra. Ya. Entonces, obviamente si empieza con mamá, estamos hablando que acá es la leche de la mami, la leche humana, lo que tiene más en comparación a la leche de la vaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene más, decíamos? Carbohidratos. Carbohidratos, CHO, carbohidratos de cocina. Esta L de acá se refiere a que esos carbohidratos es lactosa. Y además de eso también, esta L la estoy escribiendo como si fuera una alfa, porque lo que más tiene es lactoalbúmina, la que está acá. La alfa-lactoalbúmina, ¿ya? No te olvides eso. G de galletas es las grasas, y acuérdate que son las grasas de buena calidad, ¿no? El DHA y el ARA. La A del amor se refiere a la inmunoglobulina A, se refiere a los anticuerpos, es decir, a la defensa. Pero también se refiere a la vitamina A, porque también hay un poco más de vitamina A, ¿no? A de anticuerpo, de inmunoglobulina A y de vitamina A. Y felicidad, Fe, es el símbolo del hierro, ¿no?
Pero si vamos a nuestra tablita, el hierro es equiparable en ambos. ¿Cuál es la ventaja del hierro a la mami? Se absorbe mejor. Se absorbe mejor. Más absorción, un 50% más absorción que la de la vaquita. Por eso es el hierro. Mamá cocina las galletas con amor y felicidad. Carbohidratos, lactosa, grasas, vitamina A, hemoglobina, anticuerpos y hierro. ¿Bien? Ahora vamos con la vaquita. Entonces acá ponemos las vacas caminan por el pasto bajo el candente con K, sol. Las vacas caminan por el pasto bajo el candente sol. Entonces, obviamente acá estamos hablando de la vaca y caminan empieza con Ca porque lo que tienen es calcio, decíamos, ¿no? Ni vuelta que darle, hay más calcio en la de la vaca. Este P del por es de fósforo, ¿okay? Es de fósforo, acá está, hay más fósforo en la leche de vaca. Esta P del pasto, ¿de qué será? De proteínas. Hay mayor cantidad de proteínas en la leche de la vaca. Este bajo de acá es de vitaminas B. El complejo B viene más en la leche de la vaca. La K de acá es de vitamina K, como te decía, ¿no? Acá sí hay. Y el último, el del sol, son las sales minerales que están aquí. Sales minerales, me dan una gran cantidad, pero con acuérdate también que son todo lo demás que viene, ¿no? Fósforo, zinc, sodio, potasio, todito de la vaca, ¿ya? Las vacas caminan por el pasto con P de proteínas, con P de aquí de fósforo, bajo de vitamina B, el candente de vitamina K y sol de las sales minerales. ¿Ya? Y no hay que dejar de subrayar el tema del DHA y ARA, ¿ya? Porque las grasas en cantidad son equiparables también, 4.5, 4, pero la importancia es esto, que son de mucha mejor calidad. Técnica de lactancia. Entonces, aquí en técnica, muy rápidamente tenemos los favorecedores primeros de la lactancia. Por acá, los favorecedores de la lactancia son que la lactancia en nuestra mamita lo que va a hacer es que calma tanto al recién nacido como hace que haya menos llanto, hace que la mami tenga menos estrés, hace que al pequeño le disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, le disminuye hasta la glucosa, lo ayuda mucho. Y entre otras de sus ventajas es que hace que haya más conexiones cerebrales, ¿ya? ¿Qué favorece la lactancia? Primero que cuando recién nacen los pongamos, como dice acá, contacto piel a piel, inmediato y prolongado. ¿Se cumple? Es bien difícil, pero bueno, ahí estamos. Entonces, eso ayuda bastante. Que durante la primera hora de vida, además de que los hayan dejado que se den su besito, los dejen ahí para que pueda lactar el pequeño. Eso ayuda mucho a que la producción luego sea buena, ¿ya? Finalmente, que las mamás sean frecuentes y efectivas, de 8 a 12 veces al día como mínimo. Y que la mamita se quede pues con su pequeño, ¿no? Donde quiera que esté, hayan dado parto normal o por cesárea. Aquí donde tenemos algunas técnicas, tenemos esta de aquí, que es el que está en reversa, en el cual los piecitos del bebito van hacia allá. Tenemos aquí donde es hacia atrás. Tenemos el que es acunado, en el cual sí está en paralelo a la mami. Este de aquí en caballito le ayuda mucho a los niños que tienen problemas orofaciales. Y es ponerlo en vertical, mientras que el niñito se sienta como dice el caballito, ¿no? En una de las piernas de la mamita. Y además de los que tienen problemas orofaciales, también a los niños que se quedan dormidos mientras lactan. Porque como ya no están echados, están paraditos, es más difícil que se duerman, ¿ya? Esta de acostada, con ambos binomios en paralelo, les ayuda a las mamis justo que han sido cesareadas, pues, por el dolor, ¿no? Para que no presionen la pancita, no presionen el área de la episiotomía si es que han tenido y no les genere molestias. Esta de aquí, que es la del canasto, también conocida como la del balón, que es la que sobre todo se da para los gemelitos, ¿no? Es parecida a la de reversa, porque los piecitos están para un lado, solamente que está uno a cada lado, ¿no?
Ahora, se dice de que cuando son dos, todavía se les puede lactar muy bien a los niños, ¿no? Agarran, tienen muy buen crecimiento y desarrollo y toda la nota. Cuando son tres, sí es un problema, porque hay que estar turnándolos y todo, no hay que estar un poco más atentos. Pero hasta dos, el, ¿cómo se llama? La eficacia, la cantidad de leche que toman es muy buena. Y la biológica, que es esta aquí donde el bebito está encima de la mami, es la más natural, y él repta todo este camino hacia arriba, repta, para llegar a las mamas, para buscar. Y este camino de aquí, y este movimiento de los piecitos, de las patitas mientras sube, es lo que empuja el útero hacia su lugar. Por eso es que ayuda a la involución uterina, ¿ya? Y en esta posición biológica o fisiológica, la mamita está semiacostada, ¿ves? Acá tiene su almohadita, ¿no? Diferencia de las otras donde está sentadita, todas son sentadas, excepto esta que está echada. Hablemos un poco de técnica. Cuando nosotros queremos empezar lactancia con nuestro pequeño, primero habrá que ver siempre signos de hambre. El niño que ya está bostezando es un niño con hambre, ¿ya? Cuando ya está llorando, ya está muy irritable, ya está en tiempo perdido. Usualmente pasan por varias etapas desde que empiezan a abrir mucho la boca, bostezan, sacan la lengua. Esos son signos tempranos de hambre, ¿ya? Y cuando hacen esto, hay que estimular los reflejos que vimos la vez pasada, ¿no? Por aquí, como todo pediatra o técnica, hago ¿cómo se dice? Asesoría de lactancia. Entonces, para eso usamos esto de aquí. No sé si se ve en pantalla. ¿Ya? Entonces, para hacer lo mismo que está ahí. Entonces, la mamita se pone, y lo que nosotros hacemos, y cuando ustedes examinen niños alguna vez si son pediatras, el reflejo de búsqueda es lo que hace ahí la imagen, ¿no? Ponemos aquí nuestro dedito, en el caso de la mamita, en el caso del niño en su carita, ¿no? Ponemos el dedito cuando lo examinamos, y él gira, busca, y cuando encuentra, succiona. Entonces, lo mismo cuando tenemos nuestro niño, ¿no? Tenemos su boquita, tenemos el pezón, y le empezamos a estimular alrededor, ¿no? Y él va a girar hacia ese lado, y es importante estimular, no meterlo de frente, él tiene que buscarlo, porque con eso va a desarrollar la parte orofacial. Y una vez que hace eso, jala, ¿no? Y nosotros tenemos que acomodarlo de tal manera que esta posición sea paralela, ¿no? Que ingrese de frente. Entonces la madre tiene que estar muy bien sentada, tiene que colocarse en una posición en la cual no quede así. Si mi bebito está cayendo, si el pezón está hacia arriba, lo mismo que nada, no va a poder lactar. Tiene que entrar directo, como está acá en la imagen. Como está aquí en la imagen, ¿no? Va directo, va en paralelo, para que pueda agarrar la gran parte del pezón que pueda. Lo único que debería ver yo es esto aquí, la parte superior, ¿no? La mami mira hacia abajo y solamente puede ver la parte superior de la areola, como está en la imagen de aquí abajito, como está en esta imagen de aquí, ¿ya? Como está en esta imagen de aquí. ¿Y qué otra cosa tengo que tener yo en cuenta? El mentón puede estar pegado, está pegado a la mama para que el niño pueda tener estabilidad, pero la nariz no puede estar pegada, pues, ni a balas. Y eso preguntan en el examen y es lógico, ¿no? Si está pegado, el niño no puede respirar, se aleja, y si se aleja, corta la lactancia, no tiene sentido. Entonces, está el mentón pegado, pero la nariz no. Y eso es como lo ves aquí también. Está aquí el bebito, mentón apoyado, pero naricita libre, ¿no? Para que pueda respirar adecuadamente. Muy bien, se acabó. Entonces, aquí lo mismo, signos de buena lactancia, que yo solo puedo ver la parte superior y que el labio inferior de mi pequeño esté hacia afuera, esté evertido, ¿ya? Ese es un signo de buena lactancia. Ver solamente la parte superior de la areola. Esto todo habla de un acople, el acople correcto, ¿ya? Eso es lo que hemos hecho en mi muñequito. Bien. Y aquí tenemos por último los indicadores. Entonces, en los indicadores nos habla de cómo yo puedo saber si mi niño efectivamente está lactando bien o no, ¿no? Esa es la duda de toda madre y todo padre de familia. ¿Está lactando lo que debe lactar? Pues depende. Mama de 8 a 12 veces por día en su primer mes. Si lo hace así, sí está recibiendo lo que necesita. Cuando está lactando, escucho sonidos de deglución. Escucho los gluc gluc que está pasando la leche a través de lo que vendría a ser el esófago. Eso, escucho ese sonido, muy bien, entonces sí está deglutiendo. Si mi niño no agarra bien, otra vez con si se queda en la parte de afuera y juega y jala, lo que hace son movimientos como de chasquido. Hace, ya, ese sonido no es un sonido de dilución, no está pasando nada, lo que está jalando es aire. Si hay aire, hay cólico.
y por ende no hay buena lactancia, ¿ya? Entonces, ese sonido no es sonido de deglución, es glu, glu. Después tenemos, si el pecho de la mami queda más blando luego de haber dado el lactar, eso quiere decir que se ha vaciado. Si la posición que ha agarrado la mami y el acople se está dando sin dolor. Si mi niño está agarrado correctamente, todo se va a dar fisiológicamente y no le debería doler, ¿ya? Si el niño después de lactar está tranquilo, ¿no? Se queda dormido, definitivamente ha lactado. Si no estuvo bien agarrado, jaló solamente aire, se distendió, le dan alcohólicos, pues se queda intranquilo, fastidiado. Encima, ese aire ocupa espacio y no toma la leche. Entonces, encima todo se queda con hambre. Entonces, por eso hay que ver si está tranquilo o no. Y por último, la cantidad de pañales que moja mi pequeño es una señal indirecta de cómo lacta. Esto también preguntamos cuando vienen los niños con la diarrea, porque a veces están deshidratados y le preguntamos a la mami, ¿no? ¿Cómo está la orina? ¿No? Sí, como siempre, como todos los días. ¿Y cuántos pañales usa? Ah, uno. Ah, no. Pues entonces definitivamente no está lactando correctamente. Entonces en el día 1 yo espero que mi pequeño moje como mínimo un pañal. El día 2 son 2 pañales. El día 3 son 3 pañales. ¿Te das cuenta que acá hay una secuencia? El día 4 son 4 y a partir del día 5 son 5 para adelante siempre, como mínimo, ¿ya? 5 pañales como mínimo para adelante. Los 2 primeros días son meconio. Ya tú sabes, el meconio se forma mientras el bebito todavía está en la pancita, por ende es unas heces escasas, pero bien ligosas, bien oscuras. Después, entre el día 3 y el día 4 se vuelve unas heces de transiciones, que ya son menos ligosas, y finalmente a partir del día 5 y ahora sí se vuelven amarillitas, ¿ya? Se vuelven amarillitas y más pastositas. En el niño que toma leche materna, en el niño que toma fórmula o lactancia mixta se vuelve un poco más grumosa y se vuelve un amarillo tipo ocre, como si fuera el oro, ¿no? Tiene un color un poco distinto, ¿ya? Muy bien, todo eso es lo de la lactancia. Ya chicos, ya, vamos a continuar. Y me he regresado al esquema de las vacunas, porque una de sus compañeras me preguntaba, y bueno, creo que siempre debe ser para todos, ¿no? Sobre, por ahí una pregunta que he visto sobre indicadores trazadores. Si tú también has revisado bancos, indicadores trazadores de la vacunación. Esta pregunta, francamente, es una pregunta única de todos los bancos, como que año una sola vez. Es una pregunta muy de salud pública, es una pregunta de que habla sobre qué cosa deberías tener hasta cierta edad, qué vacunas deberías tener hasta cierta edad para yo decir que como población, tu pueblito, por ejemplo, ¿no? Donde están vacunando, está yendo bien, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí los del año, que son las más importantes. Por ejemplo, RN que tenga BCG y H y hepatitis B. Tiene las dos, ese es un indicador de saber cumplido. Porque con esas dos al recién nacido ya estás completo, ¿no? Ya completaste tus vacunas. Y después tenemos las de menor de un año, que es la que le comentaba a ellas, y en menores de un año sería que tengas 3 dosis de penta, ¿ya? 3 dosis de penta, amiguita por ahí, y que tengas una dosis de SPR. Esos dos se consideran como indicador trazador, ¿ya? Entonces, esos me parecen los más importantes. Pero el primer año es el más importante. Tener tus 2 vacunas del nacimiento como indicador trazador o que tengas menos de un año, que tengas las 3 dosis de penta antes del año o que tengas tu dosis de CPR, ¿ya? Dicho esto, ahora sí avanzaremos.